En este sentido, debo señalar que hace casi 11 años y como consecuencia de la expedición del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Transparencia y Acceso de la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, fue conformada en esta Cámara la Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información. En esa oportunidad tuve el privilegio de ser uno de los funcionarios públicos fundadores de dicha unidad. Y más allá de convertirnos en una mera ventanilla de trámite o una unidad auditora, el carácter que le dimos buscó fortalecer los vínculos entre la sociedad y el Senado, para difundir el quehacer senatorial y comprometer a los servidores públicos con los principios del derecho de acceso a la información, siempre a favor del ciudadano. Para ello, nos dimos a la tarea de construir un andamiaje normativo y administrativo que permitiese desplegar las actividades y sobre todo, tender puentes entre la ciudadanía solicitante de la información y las entidades obligadas de esta Cámara de Senadores. Les comparto que estos esfuerzos rindieron frutos inmediatamente, toda vez que fueron objetos de un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública a través de una mención especial en el primer concurso de transparencia 2004. Asimismo, en esa época la Contraloría Interna calificó a dicha unidad como el área más eficiente del Senado. Pero más allá de esto, el principal logro consistió en que los trabajadores de esta Cámara Alta asumieron el compromiso de la transparencia, situación que me propongo replicar en el nuevo organismo garante de ser nombrado para el alto cargo de comisionado. Otro aspecto que considero de suma importancia para el nuevo ente es plantear que si bien la organización administrativa del IFAI le ha permitido cumplir con todas las funciones encomendadas, será necesario rediseñar las estructuras organizacionales para fortalecer cada una de las áreas en el entendido que su ámbito de competencia se ampliará considerablemente como consecuencia de las reformas constitucionales. Sirvo advertir, a manera de ejemplo, que si bien garantizar el acceso a la información y la protección de datos serán atribuciones generales del nuevo organismo, este deberá considerar que los nuevos sujetos obligados cuentan con características específicas, por lo que deberán establecerse parámetros equitativos, pero con principios diferenciados. Esta reorganización no implica una simple división eficiente del trabajo o una mera reingeniería en la que se dejará de lado todo lo logrado por el IFAI, sino que constituye un punto de partida para dar paso a la profesionalización y especialización de los servidores públicos que lo vayan a integrar, lo que fortalecerá el ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución y los ordenamientos legales aplicables. Enfatizo el tema de la profesionalización en razón de que en mi ejercicio profesional como servidor público he tenido el privilegio en participar en la consolidación de otro órgano de gran valía para el servicio público, el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado, el cual ha implementado procesos de ingreso en base a aptitudes, aprovechamiento, evaluación periódica del desempeño, promoción del conocimiento y de aprendizaje, resultando en la optimización de la prestación de los servicios de apoyo parlamentario, técnico y administrativo en el Senado, lo cual encuadra perfectamente en un régimen de rendición de cuentas y transparencia de la actividad burocrática. En mi experiencia como jefe de la unidad de dicho centro y académico de la UNAM, he podido acercarme a los procesos organizacionales y de desarrollo profesional, que permiten dotar a las instituciones de personas calificado y materializar lo planteado por los legisladores en el sentido de promover en cada trabajador los valores de profesionalización y lealtad institucional por encima de las lealtades personales. Dicha experiencia incluso me llevó a representar a México en un curso La Función Pública Servicio Civil, Modelos, Retos y Perspectivas, celebrado en Montevideo, Uruguay, en diciembre del 2012. Un aspecto adicional que no quiero dejar de lado es que en la adecuación administrativa a la que he hecho referencia deberán establecerse procesos de evaluación de los sujetos obligados y sus correspondientes servidores públicos, bajo los principios de transparencia debidamente documentados y con apoyo de instituciones académicas y de la organización y de las organizaciones de la sociedad civil. Las experiencias acumuladas me han permitido convencerme que la función pública debe orientarse a dos ejes primordiales: la transparencia y la profesionalización. Así, tanto en la unidad de enlace como en el centro de capacitación, vencí algunos obstáculos consiguiendo que el cumplimiento espontáneo de la norma fuera en todo momento una constante. Consciente que formar parte del nuevo organismo representa un reto de mayores proporciones y que las reformas constitucionales en materia de transparencia obligan a fortalecer el contacto con los sujetos obligados tradicionales y establecer relaciones con otros que se sumarán, como las organizaciones sindicales, partidos políticos y particulares que ejercen recursos públicos,
implica plantear una relación enriquecedora con las organizaciones de la sociedad civil, promotoras de acceso a la información y redoblar esfuerzos a nivel nacional para transmitir a la ciudadanía y a los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno los alcances de la reforma constitucional para posicionar al organismo como una institución confiable y eficiente para los ciudadanos y que sea un referente en el ámbito internacional. Para conseguir lo anterior me propongo 5 ejes de acción que, en caso de ser honrado con el cargo que aspiro, me comprometo a instrumentar. Primero, reorganizar la estructura heredada por el IFAI para ejercer a cabalidad las atribuciones legales establecidas en la Constitución e instrumentar un programa de capacitación y evaluación con miras a la implementación de un servicio profesional de carrera, así como crear una unidad de modernización administrativa para revisar la concordancia o alineación de la normatividad interna con las leyes secundarias que rijan al nuevo organismo y proponer, en su caso, mejora a los procesos internos de gestión. Segundo, promover la cultura de la transparencia, entendiéndose esto como una concientización universal de que la información gubernamental constituye una propiedad pública, lo cual se efectuará a través de programas de capacitación realizados con la colaboración de las instituciones gubernamentales, académicas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Tercero, modernizar la transparencia gubernamental a través de la mejora y de la innovación de procedimientos de difusión informativa, como lo sería la información focalizada. Asimismo, se buscará publicitar las deliberaciones de los órganos directivos de cada sujeto obligado, así como los datos relativos al ejercicio de sus recursos asignados, el acceso a la información histórica, el seguimiento del actuar ético de los servidores públicos para inhibir la opacidad de las actividades gubernamentales. Cuarto, optimizar el acceso a la información pública mediante el establecimiento de procedimientos sencillos para el gobernado, incrementando los canales de información, promoviendo el acceso físico a las unidades de enlace y a los archivos públicos. También fomentaré un mayor contacto con los medios de comunicación y buscaré que las sesiones de consejo sean accesibles para todo el país. Quinto, promoveré… Ya concluyendo, ¿no? Sí. Quinto, promoveré el acceso electrónico y análisis de la información a través de formatos abiertos, garantizando el uso tecnológico, la privacidad ciudadana, la facilitación de la descarga de información para la reutilización de los datos, la conservación de acervos electrónicos y la instrumentación de mecanismos de búsquedas amigables, entre otros. Consciente que el tiempo es limitado para ampliar estos proyectos, pero con la convicción de que la garantía del derecho a la información y la protección de datos es una tarea grande y permanente, finalizo la exposición de los motivos que sustentan mi aspiración al cargo, bajo las premisas comentadas, y agradezco ampliamente el espacio brindado por esta soberanía. Quedo a su amable disposición para cualquier pregunta o cuestionamiento que deseen plantear. Gracias, maestro. Tengo registrado al senador Encinas, a la senadora Marcela Torres Peinbert, pero antes le pediría si es tan a la senadora Arely Gómez. Antes le pediría si es tan amable de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura y luego escuchamos a los senadores. ¿Cómo se justifica el hecho de que los asuntos relacionados con el acceso a la información en materia jurisdiccional que corresponde a la Suprema Corte de la Nación estén fuera de la jurisdicción del INFAI? Gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Muchas gracias, senador Escudero. Maestro Marco Antonio Loaiza Coronel, bienvenido a casa, usted es de casa. Aquí se ha desempeñado en el Estado de la República ya a lo largo de 12 años. Y en el documento que nos ha presentado, pues usted señala que desde la promulgación del acuerdo parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia en el 2003, usted ha estado encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información generada por la Cámara de Senadores en unidad de enlace para el acceso y la transparencia de la información. Y a mí nos señala que se han construido puentes entre la ciudadanía solicitante de la información y las entidades obligadas al interior de la Cámara de Senadores. Yo le tengo que hacer la misma pregunta que le he hecho a los responsables de otras áreas. ¿Cuáles son, no se preocupe por la chamba, las áreas de opacidad, de mayor opacidad en el Senado de la República y qué medidas deberían de instrumentarse para resolverlo, asumiendo que los que estamos aquí sentados pues tenemos que ver la formulación de los reglamentos internos para poder tomar medidas?
Mi pregunta era exactamente igual, la misma, y por eso, bueno, no plantearía mi pregunta porque repetiría justamente lo que acaba de decir el senador Encinas. Entonces, bueno, perfecto, será la misma pregunta y era eso mismo, ¿no? 3 retos muy concretos en cuestión de transparencia aquí en el Senado, que tú conoces ampliamente. senadora. Y además establecer el compromiso entre todos nosotros que por las respuestas que emita estaremos pendientes de que no le pase nada. ¿Sí? Nos comprometemos a estar muy al pendiente. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, a tu casa, Marco Antonio Loaiza Coronel. Sé de tu empeño, de tu trabajo, pues lo comprometido que estás con estos temas. Lamento que hayas dejado la unidad de enlace después del año 2004, es correcto, hasta el 2006. En el 2004 tú señalas que llevaste el primer concurso de transparencia, fuiste seleccionado 2004 por la Secretaría de la Función Pública. Y el INE. Exacto, bueno. Ahora, así, y el INAP. Ahora bien, 2 preguntas. ¿Por qué, haciendo tan buen papel en la unidad de enlace, te cambiaste de área y nos dejaste vacío y este gran hueco? Y en segundo lugar, si ahorita tú fueras titular de la unidad de enlace, ¿qué políticas tomarías y qué relación llevarías con los senadores de la República para concientizarlos a este tema tan innovador como es el de la transparencia, ahora que ya somos sujetos obligados ante el IFAI en la nueva reforma constitucional con motivo de la reforma? Gracias. Gracias, senadora. Maestro, ahora sí se gusta dar respuesta a todas las preguntas. Bien, con relación a la pregunta del senador Encinas, creo que la mayor acción de opacidad que puede existir en el Senado en estos momentos puede ser algo relacionado con la nueva sede del Senado. Sin embargo, sé que algunos órganos de gobierno ya están tomando acciones muy claras y precisas para informar a toda la ciudadanía bueno, ahora sí que en qué se han asignado esos recursos, ¿no? Otra, en el tiempo que yo estuve ahí, eran mucho las asistencias de los mismos senadores, que tengo entendido que ya se están subiendo a la página día con día. Sin embargo, creo que todavía no existe en algún formato amigable que permita bajar todas esas asistencias a las sesiones y que permita hacer un cálculo de quiénes son los senadores que asisten o no a las sesiones del Pleno. Y finalmente, creo que el Senado es un ente muy transparente, pero que le falta ir todavía un poco más a fondo en la cuestión de la información focalizada. En aquel tiempo, a lo mejor, era probable que pidieran los recursos que se asignan al capítulo 1000 de sueldos y salarios y únicamente se les daba una cifra global, ¿no? Nunca se hacía esa desegregación en donde decía cuánto era el sueldo base, cuánto era de compensación garantizada. El Senado creo que ha hecho muy buen papel en cuestión de transparencia, sin embargo creo que hay muchas acciones que puedan permitir que la información sea mucho más amigable y que se pueda bajar con la idea de hacer pues algún trabajo mucho más especializado y más de investigación. Con relación a las preguntas de la senadora Arely, el cambio de la unidad de enlace al centro de capacitación fue por una instrucción de órgano de gobierno. En aquellos momentos se había ido a la directora general y me pidieron apoyar al actual director general del centro de capacitación para consolidar el centro de capacitación y formación permanente. Es por eso que salgo de la unidad de enlace y me voy al centro de capacitación y formación permanente. Acciones a favor de la transparencia, o bueno, algunas cosas que podamos. Yo creo que ahorita está muy reciente lo de las declaraciones patrimoniales de los senadores. Creo que es necesario hacer declaraciones públicas de las declaraciones patrimoniales de los senadores. Eso es algo creo que novedoso y que nos quitaría muchos problemas. Y la otra,
que creo que la senadora en algún momento lo ha dicho público. Me llama mucho la atención de hacer una comisión de ambas cámaras, una comisión bicameral de transparencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay que tener un poquito de cuidado porque no creo que sea correcto meterlo a la ley orgánica, sino como está, si no mal recuerdo, la Comisión de Biblioteca y no me acuerdo cuál otra, y la del Canal del Congreso. Yo creo que tendremos que hacer una cámara bicameral entre ambas cámaras y ponerlo ya sea en la Ley Federal de Transparencia o en algunas de las otras leyes secundarias que pretendan hacer, ¿no? Con relación a cómo se justifica el hecho de las cuestiones jurisdiccionales que tiene la Suprema Corte y que están fuera de la jurisdicción del IFAI, creo que la reforma constitucional es muy clara y, bueno, tienen las nuevas atribuciones de controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y la facultad de atracción. Entonces, no veo, la verdad, que en algún momento tengan alguna relevancia o alguna justificación que tenga algún problema de competencia con la Suprema Corte. Creo que son muy claras y pues, que todos los conocemos cuáles son ese tipo de acciones que le están dando al nuevo órgano garante, ¿no? Y creo que con eso terminaría mi intervención. Gracias, maestro Marco Antonio Loaiza Coronel. El Senado de la República, su casa, le agradece que se haya inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece también que nos haya acompañado esta mañana aquí. Muchas gracias. Pero a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro y también, si es tan amable, de ir por el maestro Rafael Buerba Pérez. No se encuentra, senador. No se encuentra. No. Estamos un poco adelantados. Bueno. Pero y esta otra persona de los que siguen. Cruz Guillermo Rivera sí se encuentra. ¿No? No, pero vamos en tiempo, ¿no? Son 11:30 y estaba citado el maestro Rafael Buerba Pérez, 11:30, entonces… Sí, entonces no está aquí. No está, pero bueno, veremos si… No está Rafael Buerba Pérez. Veremos si se incorpora en la siguiente. Les pedimos que vayan por el señor Cruz Guillermo Rivera Domínguez. Es el número 135 para que puedan ubicar su documentación, su currículum vitae y su programa de trabajo. Maestro Cruz Guillermo Rivera Domínguez, con el número 135 de sus carpetas. Correcto. Buenas tardes. Muy buenos días, maestro Cruz Guillermo Rivera Domínguez. Bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee plantear. A continuación, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicionales a estas, le pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura en ese momento de manera inmediata, para que al final en bloque pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Estimados senadores de la República, distinguido grupo de especialistas y expertos en apoyo de esta mesa y público en general. Antes que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí para participar como un candidato más a este órgano tan importante que será el IFAI. Quiero decirles que en mi vida profesional me he distinguido regularmente por trabajar para el sector privado, aunque tuve alguna incursión en el sector público en una empresa paraestatal. Sin embargo, esta visión de privacidad, de sociedad civil, creo que fortalece esta candidatura. Yo regularmente en el plan de trabajo que ustedes tienen a la mano, hablo de los 4 ejes rectores de esta nueva organización derivado de la Ley de Transparencia. Y justamente hablo de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas y de la privacidad. En cada una de ellas me refiero a tratar de definirlas y cómo fortalecerlas. Principalmente la transparencia que escuchamos todos los días como un reclamo de la sociedad. Estamos hartos a veces del oscurantismo, de decir que todo se haga bajo el agua o en lo oscurito. Y creemos que la transparencia es quitar ese velo de opacidad que hoy en algunas ocasiones pareciera cubrir las funciones del Estado. De esta manera yo propongo, primero que nada, el que no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero permitir a la sociedad civil que participe como un auditor de esta función que realice el IFAI, y que además capacitemos a la sociedad civil por parte del IFAI en un esquema de capacitación y aprendizaje, participación y aprendizaje, creando unidades de control y apoyo al IFAI. Cuando tengamos este esquema de buscar la transparencia con capacitación y desarrollo,
podemos entonces atender el tema de acceso a la información. ¿Qué es esto? Primero que nada entendemos que es un derecho fundamental. Tan lo es que alcanza el carácter de derecho humano en la Constitución Política con la reforma que tuvimos recientemente. Y también debemos entender que debe de sancionarse cualquier atentado contra el acceso a la información. En este caso, creo que debe considerarse como de importancia de Estado el acceso a la información. Es tan importante que hay que buscar que se convierta en una política pública. Una política pública que incluya cambios a la normatividad, que incluya reformas verdaderas a las leyes aplicables. Y yo creo que debe incluir, entre otras acciones importantes, la simplificación de los trámites de recaudar la información. Encontramos hoy que hay una página y hay Infomex, pero sigue siendo muy tortuoso el procedimiento, sigue siendo lento, y yo creo que la gente lo que espera es que se le garantice una respuesta pronta y expedita, además de certera, y que esta información sea homogénea a todos los niveles de gobierno. Es decir, debemos de trabajar ya en un plan nacional de transparencia de índole federal incluyente, es decir, en el que participen todos los niveles de gobierno, pero que participen en igualdad de condiciones, para que también esa igualdad la transmitan a los gobernados. ¿Qué quiere esto decir? Que la plataforma de transparencia sea homogénea, que sea incluyente y que participen con el mismo equipamiento y la misma tecnología todos los órganos de gobierno y sus niveles. ¿Qué hace esto? Que la gente que pregunte en un esquema local, federal o estatal, tenga una respuesta similar y no que pregunten en un lado y le contesten a medias, porque es como está el procedimiento, o le contesten con un formato que no entiende mi computadora. Por otra parte, creo que en esta parte del acceso a la información, la sociedad en general debe solicitar esta información por los causas legales y debe recibir la respuesta inmediata. Y esto nos dará lugar a un tercer reto, que es, yo creo, el más importante de todos, la llamada rendición de cuentas. Porque lo que queremos hoy en día, los gobernados, la sociedad civil, es entender qué está pasando con el gobierno, entender qué están haciendo los sujetos obligados que van más allá del gobierno y entender que deben de rendir cuentas todos aquellos funcionarios y sujetos obligados que manejan información. Deben de rendir cuentas de su gestión, más aquellos que manejan recursos públicos. De tal manera que, aunque ya se ha ampliado el catálogo de sujetos obligados, yo tengo aquí una propuesta que tal vez pudiera sonar agresiva, pero que no por eso la considero viable. Que se incluya en este catálogo a los llamados sujetos obligados a aquellas dependencias u organismos o instituciones que, si bien es cierto no son gubernamentales, reciben subsidios o exenciones fiscales o apoyos fiscales, lo cual representa que ese subsidio o exención pues también implica un beneficio del gasto público. Y creo que lo menos que debemos de exigirles es la rendición de cuentas al respecto de esos organismos. Valdría la pena analizarlo en su caso, si es que ustedes lo quieren conocer así. Por otra parte, la rendición de cuentas obedece a una cuestión jurídica, legal, importante. Los sujetos obligados actúan como mandatarios de la sociedad. Los mandatarios, como dice la ley, están obligados a rendir cuentas. Están obligados a acatar lo que dice su mandante, que en este caso es la soberanía y la sociedad civil. Y esos mandantes les piden la rendición de cuentas y que ésta incluya, pues no nada más qué pasó, sino cuándo ocurrió, cómo fue, por qué lo hiciste y si lo hiciste oportunamente y cabalmente. Esta rendición de cuentas entonces es más amplia de lo que a veces ocurre. No basta decir me gasté tanto cuando ya habían gastado tanto, sino por qué me lo gasté ahí, con quién fue, cuándo fue, tenía facultades para ello, y no toparnos con esos excesos en el gasto que hoy tenemos en muchas obras públicas, en muchos servicios, en ese encarecimiento de algunas cuestiones que obviamente si hubieran actuado con esa atingencia, estos sujetos obligados tendríamos menos problemas y menos dudas. La ventaja de la transparencia, la información y la rendición de cuentas es que el ciudadano va a confiar y va a legitimar la función de los sujetos obligados. Y estos a su vez tendrán más legitimidad también para seguir trabajando en un esquema de mejor relación gobernado-gobernante. Por último, hablaremos de la privacidad. Y obviamente, ¿qué es la privacidad? Para toda persona, la privacidad es un derecho fundamental y consiste justamente en el respeto a la vida privada, en que tengo derecho a proteger cualquier intromisión y de ahí deviene el que hoy nuestra Constitución proteja dicho derecho. Cualquier intromisión a mi vida personal,
persona, familia, domicilio, posesiones, etcétera, que desde hace muchos años la Constitución Política ya soslayaba. Y hoy en día también encontramos que está reconocido en varios convenios internacionales, desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la OCDE, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué hace o cómo se hace esta protección a la privacidad? Pues se habla de los famosos datos personales, la protección de datos personales que la ley contempla y que es una actividad nueva para el IFAI. Esta protección de datos personales, ¿cuáles son? Aquellos que permiten identificar a las personas: nombre, domicilio, fotografía, huella, firma personal, etcétera. Cualesquiera de estos hay que protegerlos en su manejo y confidencialidad. Hoy en día, yo aquí propongo que haya una reforma en la nueva ley que se expedirá en el plazo que establece el transitorio de la Constitución, donde realmente tengamos un sistema eficaz de protección de datos. Hoy en día tenemos que hay una manera legal de cumplir con esta protección, con el aviso de privacidad. Pero el aviso que redacta, ¿quién? El responsable de la protección, el que rinde cuentas, y hace un catálogo tan grande que puede compartir todo y dar todo. Yo les invito, en un rato más, cuando puedan, a abrir cualquier aviso de privacidad de un banco, de una casa comercial, y van a ver que se les permite, cuando firman una conformidad de aviso de privacidad, que acudan a su domicilio, referidos, socios comerciales, le llamen a su casa, a su oficina, piden datos hasta el RFC, datos de cuentas bancarias, y dicen que los van a poder compartir en su base de datos. Y obviamente al aceptar nosotros la condición, estamos consintiendo en ese manejo y no tenemos acción para reclamar. De nada sirve al IFAI a pedir una violación a los datos cuando están siendo violados por el consentimiento previo del propio aportante de los datos, ¿de acuerdo? Con todas esas razones yo creo que el gran reto es que el IFAI se modernice y que tenga facultades inclusive coercitivas más importantes. Porque de nada sirve observar e invitar. Si la gente no reacciona en dar la información, la gente sigue desconfiando. Si seguimos desconfiando, no hay legitimidad. Y es por eso que yo creo que el perfil que ustedes han visto en mi currículum es un perfil muy del sector privado, pero que no está reñido con el conocimiento necesario para ser comisionado. Yo soy licenciado en Derecho, egresado por la UNAM, donde estudié también algunas especialidades, maestría en Constitucional Administrativo y el doctorado que aún no me titulo, me falta nada más elaborar la tesis y el examen profesional. Estudié también posgrados en la Universidad Panamericana, donde tengo una especialidad y una maestría, y estudié también en el ITAM algunas especialidades o diplomados y en la Universidad de Yale, Estados Unidos, entre otras. Considero que en mi participación profesional como editor jurídico de empresas de varios ramos, muchos de ellos que manejan datos personales, que actúan con transparencia porque la ley lo obliga, como redes públicas de telecomunicaciones, entidades paraestatales públicas, bueno, todas son públicas, inmobiliarias y de servicios, e inclusive empresas relacionadas con fines asistenciales. Todo este tipo de participación ha permitido que OTA trate con mucha gente de varios niveles, no me refiero a económicos, sino de confidencialidad, donde se manejan datos personales normales y los famosos datos personales sensibles. Sensibles porque veíamos a veces gente que tenía discapacidades, que tiene filiaciones laborales, que tiene filiaciones políticas, etcétera, y que obviamente cualquier afectación a esa información personal sensible puede dañarlo de manera no temporal, sino inclusive de por vida por un mal manejo de esos datos. Por otra parte, también trabajé o me he desempeñado como director general de algunas empresas. Sí, termino ya nada más en esto con mucho gusto. Y creo que esa participación me da un amplio conocimiento que creo que simplemente faltaría manifestarles mi compromiso y responsabilidad para actuar bajo las directrices que ha fijado la propia Constitución, con transparencia, con independencia de criterio, con responsabilidad. Y espero que con ello mi desempeño sea eficaz, si así tiene a bien este órgano colegiado de designarme como comisionado en este alto honor. Muchas gracias. Gracias, maestro. Le pediría, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, leerla. Tengo registrado al senador Isidro, al senador Corral y nada más. Con mucho gusto. Pregunta número 63. ¿Cuál es la competencia del IFAI en materia de datos personales? ¿Conviene que el mismo órgano garantice los derechos de acceso a la información y protección de datos personales? Gracias. Senador Corral, tiene el micrófono. Muchas gracias, presidente. Veo que en su currículum
propiamente dicha la experiencia no la ha tenido en el tema de transparencia, pero usted explica en el trabajo que entrega a estas comisiones las razones por las que usted considera que puede ser comisionado del IFAI. Me gustaría que de manera sucinta usted pudiera explicarnos esas razones que tienen que ver, pues de alguna manera, con esta transversalidad académica profesional de estudios universitarios que usted tiene. ¿Qué aportaría usted propiamente dicho al IFAI desde esa formación, considerando que no ha tenido propiamente dicho un campo de acción en el terreno de la transparencia? Gracias. Senador Isidro. Gracias. Preguntarle, doctor Cruz Guillermo, si para usted la publicación de las listas que ha hecho Hacienda sobre los ciudadanos deudores, ¿considera que atentan contra los derechos humanos o no atentan contra los derechos humanos? Luego preguntarle qué información respecto del patrimonio de los representantes populares debe considerarse de interés público y por tanto accesible a todos los ciudadanos. Gracias, senador. Maestro, ahora sí se gusta dar respuestas. Sí, con mucho gusto, senador. Muchas gracias. En el orden en que fueron planteadas, procederé a dar respuesta, o pretender dar respuesta a lo solicitado por el senador Javier Corral. Senador, yo mencionaba que en mis actividades como director jurídico de varias empresas y dependencias, hemos tenido que crear un esquema de transparencia interno y novedoso. ¿A qué me refiero con eso? Cuando maneja unos recursos, en el caso de telecomunicaciones se manejan muchos recursos por parte de trabajadores, de sindicatos, etcétera, pues obviamente nuestros clientes a veces no creen o no confían en lo que se les proporciona, en lo que se les da, y nos exigen como empresa el rendirles informes detallados del servicio proporcionado, de una manera inmediata y directa. Eso da garantía de un buen servicio. Cuando yo trabajé en televisión por cable, en varias empresas de telecomunicaciones, la gente no le importa saber si hay o no energía eléctrica en la oficina. Quiere saber qué pasó o por qué pasó. Y también cuando ves todo de cuenta, quiere saber por qué le cobras de más o de menos. Entonces, creamos esquemas internos de transparencia y de rendición de cuentas, con un doble propósito. El primero, sancionar a aquellos empleados desleales, y segundo, el premiar a aquellos empleados que cubrían cabalmente con sus funciones. Igual me ha pasado en otras organizaciones financieras asistenciales, en la que lo mismo, manejando un patrimonio en custodia como es la depositaría en las casas de empeño, de pronto tenemos que rendirle cuentas a nuestros ignorantes respecto de los bienes, en cuanto a la cuantía, estado, valor y conservación de los bienes otorgados en custodia. De tal manera que el esquema de transparencia entre cada paso, desde que llega un cliente nuestro, llegaba a la ventanilla de empeño y hasta que se iba con su desempeño o con su dinero del remanente, pasaba por 8 manos la prenda. Imagínense si no hubiera esa transparencia en todo el flujo que elaboramos para rendir cuentas oportunas. Eso quisiera yo verlo vislumbrado en la función pública, para que la gente supiera dónde está su trámite, quién lo está haciendo, por qué razón, por qué ha demorado y una respuesta inmediata. Con lo cual cubriríamos varias garantías: la audiencia, la de legalidad, debido proceso y, por supuesto, esta que es muy importante, de acceso a la información. Como este ejemplo puedo darle mucho, señor senador. Si usted quiere que le dé alguno más, con mucho gusto. Por nada. Al contrario, sus órdenes. Senador Isidro, me pregunta usted dos cosas, algunas importantes, otras delicadas. La primera de ellas, si la publicación de lista que ha hecho Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquellos morosos o deudores importantes atenta contra derechos humanos. Si fuéramos literales a lo que expresa la Constitución, los derechos humanos, entendemos que ese aparente atentado al secreto fiscal no lo es. No lo es porque efectivamente hay disposiciones legales que ya contemplaban esto. Lo que pudieron haber hecho estas personas como sujetos agraviados es justamente irse enviado de amparo, y de hecho algunos lo hicieron después, el momento que se aplicó esta primera disposición. ¿Me explico? Desde el punto de vista de transparencia, de acceso a la información, yo creo que si la gente incumple y hay una sanción por ese incumplimiento, debe ser en ambos sentidos.
en los servidores públicos o en los sujetos obligados, pero también en la sociedad que por su parte deja de cumplir. Ese esquema de reciprocidad es un esquema de ganar-ganar, al que me refería hace rato. Cambiar la ética de la población y de los sujetos obligados. Cambiar la forma de pensar. Parece mentira, y doy un ejemplo muy breve. Algunas platicaba yo con algunos compañeros de Estados Unidos de la materia fiscal. Y me decían, yo no entiendo por qué en México la gente cuando está platicando del pago de impuestos y alguien les comenta, fíjate que yo ya sé cómo evadir o disminuir el pago de este impuesto. Se hace una mesa en la reunión social, ¿cómo le hiciste? Recomiéndame quién lo hizo, etcétera. La ética personal pareciera ser que no paguemos. ¿Y por qué no pagamos? Porque no sabemos qué hacen con el dinero. Diferencia de eso con los colegas de allá. En cambio aquí si nos enteramos que alguien no paga, lo acusamos, porque el demérito de no pagar por parte de él atenta contra mis servicios públicos. Yo no puedo exigir, como si fuera un condominio de un condominio, servicios al 100% si tú no pagas, pero él sí sigue disfrutándolos. Ese tema es semejante en este caso. Así que yo considero que hay una tentativa. Y por lo que hace la información del patrimonio de representantes populares y cuáles pueden ser los accesibles, yo escuchaba a mi precedente en el sentido de que él sugería que estos integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados presentaran y hicieran pública su declaración patrimonial. Si bien es cierto, no soy muy experto en la declaración patrimonial, sí conozco su contenido y creo que habría rubros que habría que suprimir de esa publicidad, porque puede atentar con esta otra garantía de los datos personales sensibles y que pueden poner en riesgo a su persona o a su familia. De ahí en fuera sí creo que la publicidad es importante. No sé si con esto doy respuesta a su pregunta, señor senador. Correcto. Finalmente, por lo que respecta a la pregunta de la sociedad civil, dice, ¿cuál es la competencia del IFAI en materia de datos personales? Pues hoy en día el IFAI tiene por competencia varias razones. La primera de ellas, el efecto de llevar una supervisión de la existencia de los avisos de privacidad que cada sujeto obligado, responsable del manejo de la información, deba tener a la vista. Y segunda, el atender las violaciones a los derechos marco, llamados así porque incluyen los derechos de acceso, de revisión, de cancelación o reconocimiento y de oposición al uso de datos personales. En este caso, la primera competencia es esa, atender y, en su caso, sancionar el incumplimiento a esos derechos marco por parte de los responsables. La segunda parte de la pregunta dice, ¿conviene que el mismo órgano garantice los derechos de acceso a la información y protección de datos personales? Yo creo que sí. Yo creo que es muy conveniente que en un solo órgano que maneje la información del servicio público y sujetos obligados adicionales, también maneje el control y regulación de datos personales, por ese esquema de igualdad que decía yo, que por un lado le puede exigir a la sociedad civil que cumpla y por otro lado le puede exigir también a los particulares y al gobierno y los sujetos obligados el hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es una muy buena interrelación de las áreas para la protección de datos personales. No sé si con esto, señores senadores, tengan alguna pregunta. Claro que sí. Yo estoy a sus órdenes y agradezco mucho. Muy amable, maestro Cruz Guillermo Rivera Domínguez, el senador de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado este día aquí con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Le pedimos a la Secretaría Técnica que lo acompañe. Me han informado que no ha llegado el señor Rafael Buerba Pérez. Volveríamos a preguntar si no se encuentra aquí. No estando él. Pedimos al licenciado Juan Alberto Galván Trejo, si es tan amable de pasar. Licenciado Juan Alberto Galván Trejo, muy buenas tardes, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, planteamientos que quiere hacerle a los senadores. Después de ello, si así lo desean los senadores, podrán hacerle una serie de preguntas adicionales a estas. Le pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura a ella, que conteste en bloque al final, en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente.
Señoras y señores senadores, agradezco a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a los senadores integrantes de las comisiones unidas hoy aquí presentes, por brindarme la posibilidad de estar entre ustedes para exponer las razones por las que aspiro a ser uno de los 7 comisionados del organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Saludo respetuosamente a los especialistas que acompañan este procedimiento. En primer lugar, brevemente me gustaría hacer algunos comentarios en relación a mi trayectoria profesional. Soy licenciado en Derecho con 2 especialidades en Derecho de Amparo y otra en Derecho Penal. Actualmente curso la maestría en Administración Pública. En el plano profesional, desde junio de 2008, me desempeño como Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, teniendo como principal responsabilidad atender los asuntos legales en sus aspectos consultivo, contencioso, contando con la representación jurídica en los juicios y procedimientos en los que dicha Cámara es parte. Cuento con los conocimientos necesarios para intervenir en todos los medios de control constitucional que existen en el sistema jurídico mexicano. Y siendo este uno de los rubros que fueron incorporados por el constituyente permanente en la reciente reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, en las que se dota al nuevo organismo garante de la facultad de promover controversias constitucionales contra normas y actos que vulneren el ámbito de sus competencias, así como la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. La experiencia con la que cuento en esta materia será importante en los casos en los que el organismo tuviera que acudir ante el máximo tribunal de nuestro país a ejercer las facultades aquí mencionadas. Una de las fortalezas en mi ejercicio profesional ha sido en el derecho constitucional y específicamente en la parte procesal, lo que sin duda puede ser una herramienta necesaria y de utilidad en la integración del nuevo organismo garante, puesto que hoy en día tener una visión clara de los criterios que emiten nuestros tribunales en materia de derechos humanos es un factor que favorecería en la toma de decisiones colegiadas para el cabal cumplimiento del mandato constitucional. Aún más, en el ámbito de derecho fundamental de acceso a la información y protección de datos personales, el poder contar con bases teóricas en materia constitucional resultan indispensables para que el organismo sea un verdadero garante en favor de los ciudadanos. Es por eso que considero que los conocimientos con los que cuento pueden sumar al esfuerzo y capacidades de los demás integrantes del nuevo ente autónomo para que las determinaciones que se emitan fortalezcan nuestra democracia. En relación con la materia de transparencia y acceso a la información pública, es importante señalar que a la entrada en vigor del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, confiere al Director General de Asuntos Jurídicos el carácter de consultor del órgano rector, que es, en términos generales y de acuerdo al citado reglamento, la instancia encargada de establecer políticas institucionales en materia, mencionando que he acompañado dicho órgano en las sesiones en las que se me ha convocado y he emitido opiniones respecto a los asuntos ahí tratados. Aunado a lo anterior, como sujeto obligado, he dado respuesta a las diversas solicitudes de acceso a la información, sin que se haya registrado durante mi gestión algún recurso de revisión contra las respuestas que se han otorgado por parte de la dirección a mi cargo. Es importante apuntar que a raíz de la reforma, el nuevo organismo constitucional tendrá competencia respecto a la información que se genere dentro del Poder Legislativo, por lo que mi experiencia en la Cámara de Diputados sería de utilidad, ya que conozco el funcionamiento de las áreas tanto administrativas como parlamentarias. En síntesis, puedo afirmar que conozco las formalidades esenciales que requieren para atender puntualmente los procedimientos ante el nuevo organismo garante. En lo que respecta a mi intervención en los órganos colegiados de Gobierno de la Cámara de Diputados, es de señalar que a invitación de los presidentes tanto de Junta de Coordinación Política como de Mesa Directiva, acudo a las reuniones de dichos colegiados a efecto de desahogar las consultas jurídico-parlamentarias que en el ámbito de mi responsabilidad me son formuladas. En otro orden de ideas y en torno a la reforma constitucional, que hoy me permite ser testigo de un ejercicio democrático de transparencia, al formar parte de unas decisiones de Estado más trascendentes de los últimos años, me permito manifestar mi coincidencia en los alcances de la misma y brevemente me permitiré señalar algunos de los puntos que considero más relevantes. Consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, lo que sin duda hace que la presente reforma constitucional sea una de las más importantes en la presente legislatura, por la voluntad con la que se construyó el nuevo andamiaje del organismo garante en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Uno de los puntos más relevantes es la participación activa de la sociedad a través de organizaciones civiles, académicos, especialistas en la materia. El empuje y persistencia de estos hicieron posible que la reforma se haya enriquecido para el bien de la ciudadanía. Por eso es de celebrar que en este tema el Congreso mostró apertura y total transparencia, teniendo como resultado una reforma garantista, progresista y novedosa, que pone a nuestro país a la vanguardia en el plano internacional en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. Con la presente reforma no solo se otorga autonomía constitucional al nuevo organismo, sino que efectivamente se crea una institución que en los hechos y ante las instancias jurisdiccionales velará por la constitucionalidad de leyes de la materia. Por eso estimo que uno de los rubros en los que el constituyente permanente actuó con altura de miras fue este.
el que el nuevo organismo garante pueda plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de una norma de carácter general con la Constitución. Esto sin duda lo convierte en un verdadero garante del derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de nuestra ley fundamental. Otro rubro que resulta necesario señalar es que la nueva configuración del organismo garante dispone la plena y total independencia frente a los poderes de la Unión, lo que sin duda fortalece el sistema democrático, ya que ahora el nuevo instituto no forma parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Más aún, se ha convertido en un revisor de su actuar, así como también lo será de los poderes legislativo y judicial, confirmando con esto su fortaleza institucional. Es evidente que la reforma del artículo 6 fue de gran importancia. No obstante, la reforma referente a los derechos humanos de junio de 2011 fue trascendental para la construcción de Estado de Derecho en nuestro país. En ese sentido, una labor del organismo será la promoción del derecho humano a la información, así como la capacitación que se deberá impartir a los servidores públicos que formen parte del nuevo ente. Debido a que, como se establece en el párrafo 3º del artículo 1 de nuestra Carta Magna, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estoy como mexicano y como servidor público siendo testigo de la puesta en marcha de una obra que contiene cimientos más fuertes, límites perfectamente claros y de respeto de los datos personales. En síntesis, se ha transformado para bien la joven institución de acceso a la información pública, dándole el peso necesario que la sociedad organizada ha impulsado. Estoy convencido que la decisión que habrá de tomar próximamente el Senado de la República con los nombramientos del organismo garante será bien recibida por la sociedad y por los que hemos participado en este proceso. Estoy seguro que nuestro país tiene instituciones sólidas y funcionales que incluso ante la divergencia de visiones ponen por encima el interés público. Por las razones aquí expuestas, señoras y señores senadores, estimo que cuento con la capacidad, conocimientos y experiencia necesaria para ser uno de los 7 comisionados del nuevo organismo garante y, en caso de ser designado, tengan la plena certeza que la sociedad tendrá un aliado permanente para garantizar su derecho de acceso a la información y protección de datos personales, y los sujetos obligados tendrán un interlocutor que revisará sus argumentos y escuchará sus alegatos con los que justifiquen sus decisiones. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Alberto Galván Trejo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Usted conoce el procedimiento, se extrae de la urna transparente una de las preguntas que han hecho las organizaciones civiles y se le da lectura para que posteriormente las senadoras y senadores formulemos las preguntas. ¿Cómo debe garantizarse la autonomía, la especialización y la imparcialidad de los órganos autónomos? Bien, muchísimas gracias. Estamos inscritos el senador Javier Corral y un servidor. Su experiencia en la Cámara de los Diputados es una magnífica oportunidad para que usted pudiera expresar un compromiso con la transparencia y el acceso a la información. Como usted sabe, la Constitución hace sujeto obligado al Congreso de la Unión, ambas cámaras. Y dentro de este concepto, los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios en el Congreso luchan por el dudoso honor de ser los últimos sujetos obligados. Se resisten con uñas y dientes. Para mí es muy importante que, teniendo usted participación en las áreas de coordinación política de Junta de Gobierno y la Cámara de Diputados, nos pudiera usted decir hasta dónde debe llegar el desglose de los recursos públicos que manejan los grupos parlamentarios en términos de acceso a la información. Y también, con relación al ensayo que usted propone, en materia de medidas precautorias, ¿no?, medidas de apremio, sugiere usted que la legislación secundaria incorpore medidas de apremio para, con las que cuente el nuevo organismo, pues para poder ejercer con mayor rigor sus funciones. Me interesa que usted pudiera desarrollar este concepto. Senadora Rocío Pineda, también se Gracias. inscribió. Bueno, pues bienvenido aquí al Senado de la República. ¿Cómo considera usted o qué políticas considera usted que el IFAI puede implementar para fortalecer la política de gobierno abierto? Muchas gracias, senadora. Sigo yo. Bueno, licenciado Juan Alberto Galván Trejo, le doy formalmente la bienvenida, así a título personal. Nos conocemos, la mayor parte de los senadores que estamos aquí presentes lo conocemos de tiempo atrás, de la legislatura anterior. No sé si eso sea bueno o sea malo,
pero quizá por eso mismo quiero ser muy puntual en algunas de las preguntas. Dos preguntas en particular, ya que como usted señaló en su intervención, el director jurídico de la Cámara de Diputados forma parte con derecho a voz del órgano garante que debe dar cuenta de las solicitudes de información dentro de la Cámara de Diputados. Ya el senador Corral hizo un planteamiento particular sobre los grupos parlamentarios. Yo le preguntaría sobre dos temas ahí en particular. ¿Cuál considera usted que sigue siendo las áreas de mayor opacidad dentro de la Cámara de Diputados? ¿Y qué pasó con algunos de los temas polémicos que se tuvo en la legislatura anterior? En la 61 legislatura, yo recuerdo, hubo mucho el caso de los contratos de las fotocopiadoras, la compra del sistema de pase de lista, el sistema electrónico de pase de lista y de votación, que hubo requerimientos de información, o incluso las obras de mantenimiento mayor del propio Palacio Legislativo, donde hubo un debate en los medios de comunicación. Y la segunda que quisiera formularles, que además de su experiencia dentro de la Cámara de Diputados y derivado de las prácticas que se tienen para asignar a los funcionarios también por las cuotas partidarias, donde también participa mi partido, para que señalarlo, usted llegó a gran medida al cargo porque anteriormente cumplió la responsabilidad dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de director general jurídico durante todo el año 2007, para pasar posteriormente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal durante el gobierno de Felipe Calderón como director general adjunto de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Legislativos. Eso está todo en el currículum que nos hizo llegar. El hecho de haber ocupado un cargo de dirección, pues era el director general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ¿no lo inhabilita para el cargo o genera algún conflicto de interés? ¿Y cómo debería entenderse la autonomía del nuevo órgano garante, derivado de su experiencia en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la relación del nuevo organismo con la Presidencia de la República? Muchas gracias, senadores, por sus valiosas y importantes cuestionamientos. Trataré de ser muy puntual, en obvio del tiempo, y no ser reiterativo en algunas consideraciones que seguramente ya se han vertido en este espacio. La pregunta del senador Corral en relación a los grupos parlamentarios. Ahora, con la reforma que actualmente nos rige, se abre el número de sujetos obligados, especificando entre ellos a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen, sobre todo los partidos políticos a nivel nacional, tienen representación en las cámaras del Congreso y actúan por conducto sus grupos parlamentarios. Desde mi personal punto de vista, creo que los recursos que entregan, tanto en el caso del Senado de la República como Cámara de Diputados, a los grupos parlamentarios, sin duda deben de ser objeto de revisión y de rendición de cuentas, en razón de que provienen de un origen público y tal y como lo establece la propia reforma. Evidentemente se tendrán que determinar procedimientos. En Cámara de Diputados, por ejemplo, existen las subvenciones que se les entregan a los grupos parlamentarios bajo algún criterio de fórmula matemática de acuerdo a la conformación con su número de integrantes. Esto evidentemente se hace a través de las áreas administrativas correspondientes, que se les entrega a los grupos parlamentarios las cantidades resultantes de ese ejercicio aritmético, una cuestión numérica. Lo que sin duda creo que es importante es que ese tipo de información hoy día tengan que ser públicas y ejercer y rendir cuentas sobre el destino de los recursos. Entre esos rubros también está los montos que se les asignan a los diputados, no estoy seguro si también a los senadores, para realizar sus informes de actividades. En esta parte hay algunas cosas que habrá que apuntalar para que el ejercicio de rendición de cuentas y la ciudadanía tenga con claridad el destino de esos recursos. En relación a las medidas de apremio, senador Corral, fue uno de los temas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención.
El propio texto constitucional recoge la posibilidad de que se le brinden al nuevo organismo de las medidas de apremio necesarias para que pueda así cumplir sus determinaciones. Haciendo un estudio o un análisis en los momentos que me puse a preparar esta situación, observé y revisé que la actual ley no contempla un capítulo de medidas de apremio para que pueda el instituto actual tener fuerza en sus decisiones y hacer cumplir sus determinaciones. Y en esta disyuntiva creo que es importante que se genere, con la experiencia en otros sectores, el ámbito electoral, en el ámbito del Poder Judicial, algunos supuestos de medidas de apremio. Yo me encontré también con la disyuntiva que existe todavía en la academia, en la opinión pública, en relación de si estas medidas de apremio, acompañadas de los procedimientos sancionatorios respectivos, tendrían que ser ventilados o realizados por el propio instituto. Desde mi particular punto de vista, considero que dada la naturaleza de este nuevo organismo, no sería práctico ni operativo que dicho organismo pueda contar con esa facultad para sancionar servidores públicos que incumplan. Y aquí me detengo un poquito para señalar lo que pude observar, que hay veces que la información que se entrega difícilmente puede ser confrontada por el usuario, es decir, se le entrega la información y no se puede verificar, valga la redundancia, si es verídica, si está completa o si está actualizada. Esto en las solicitudes de información también pasa en los portales de Internet. Ante esta disyuntiva debe de generarse, desde mi personal punto de vista, un esquema donde realmente se considere las medidas de apremio que sean para que los responsables del resguardo de la información de verdad cumplan con el cabal cumplimiento, de entregar la información veraz, oportuna y actualizada. Desde esta perspectiva, creo que la labor del instituto tendría que ser de hacer del conocimiento de los órganos internos de control, y aquí entra una parte importante que está en el proceso legislativo, que es el nuevo órgano o nuevo organismo anticorrupción, que eso fortalecerá, desde mi perspectiva, el ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, que no solamente se determinen las sanciones, sino que efectivamente al servidor público que incumple, porque hay de incumplimientos a incumplimientos. Una cuestión puede ser por no tener actualizada la información, y otra situación que por negligencia no entregue la información, o por una situación que no esté considerada. Por eso creo, desde mi particular punto de vista, que sí debe trabajarse sobre las medidas de apremio para que se haga un efectivo cumplimiento de las determinaciones del nuevo organismo. En relación con la senadora Pineda, de nada, senador. ¿Qué políticas deben de fortalecer en el Congreso para tener un gobierno abierto? Creo que se está en el camino. Recuerdo que hace algunas semanas el Senado de la República realizó algún foro en materia de gobierno abierto. Creo yo que sin duda es uno de los temas en donde hay todavía algunas cuestiones que atacar o corregir. Creo yo que el gobierno abierto es un paso siguiente en el caso de los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, específicamente en el Congreso, de acuerdo al planteamiento que me hizo favor la senadora, de determinar, por ejemplo, las discusiones. Creo que este es un ejercicio claro de que se está en el camino de realizar un gobierno abierto en el Congreso. Muchos, y en el caso de diputados, yo sugeriría, por ejemplo, que, como sucede en algunos otros entes de la Administración Pública Federal, que las sesiones, por ejemplo, de los órganos administrativos como comités de adquisiciones puedan ser transmitidas por lo menos por Internet, para que pueda la ciudadanía conocer la forma en que se toman las decisiones que sin duda impactan en su bolsillo, que impactan en el ciudadano al final. Entonces creo que la ruta está trazada, sin duda hay cosas pendientes que realizar, pero desde mi particular punto de vista tienen que buscarse herramientas tales como mejorar los sistemas de Internet en las páginas de los sujetos obligados, en concreto el Congreso de la Unión. Y las preguntas que me formula el senador Encinas, las contestaré evidentemente pues al tenor de
cómo me fueron planteadas, probablemente en algunas pueda extenderme en algún poco más por la naturaleza de lo mismo, de las mismas. Efectivamente, formo parte del órgano rector, de acuerdo a la reforma del Reglamento de Transparencia de Cámara de Diputados, que entró en vigor en el pasado 6 de abril de 2009. Este fue uno de los últimos ejercicios legislativos que realizó la todavía 60ª legislatura. Y sin duda el objetivo principal de ese reglamento pues tenía la intención de armonizar la